Quizás una de las enfermedades más grandes que está teniendo nuestra sociedad en los últimos tiempos es la enfermedad de querer justificar los errores, querer sacarle importancia a aquellas cosas que no nos salen bien o en aquellas cosas que nos equivocamos. Y muchas veces nosotros mismos somos los que caemos en esto, los cristianos caemos en esto. A veces lo hacemos con pecados que hay en nuestra vida. Y para sacarle importancia a los errores o sacarle importancia a los pecados, hemos inventado frases extraordinarias que con un poquito de verdad nos tratan de sacar la responsabilidad de los pecados y nos tratan de sacar la responsabilidad de los errores. Hay una frase que hemos inventado para cuando nos equivocamos y es: no se equivoca el que no hace nada. ¿Alguna vez usaron esta frase? ¿Cuántas veces tratamos de justificar errores diciendo, bueno, no se equivoca el que no hace nada? Yo en lo personal alguna vez la utilicé. Y es una pequeña verdad. Es cierto que no se equivoca el que no hace nada. Hay una pequeña verdad en esta frase, no se puede negar eso. Pero a veces pasa que nos equivocamos por no poner esfuerzo, por no poner atención, por no poner cuidado en todos los detalles de lo que hacemos, por no pensar en las consecuencias de lo que estamos haciendo. Y cuando no pensamos en las consecuencias, cuando no miramos los detalles, cuando hacemos las cosas sin atención o sin interés, es más fácil que nos equivoquemos. Por eso yo diría, es más difícil que se equivoque el que pone atención, el que se sacrifica para que todo salga de la mejor manera, el que estudia todos los detalles para que no falte nada o para que todo salga de la mejor manera. Y es muy fácil decir, bueno, no se equivoca el que no hace nada. Es muy fácil decirlo. Pero hay muchos que no se equivocan y hacen muchas cosas. Y lo bueno sería no pensar en que no se equivoca el que no hace nada, sino pensar en hacer muchas cosas y no equivocarnos en las cosas que hacemos. Otra de las frases que hemos inventado y que utilizamos es: de los errores se aprende. De alguna manera justificamos los errores, ¿por qué? Porque de los errores se aprende. Y también tiene un poco de verdad esto. Es bueno aprender de los errores. Lo peor de todo sería equivocarse y no aprender de los errores. Y es bueno aprender de los errores, pero también se puede aprender sin equivocarse. Y la mejor manera de aprender es sin tener errores. Y es mucho mejor aprender sin errores. Hace un tiempo, hablando con una persona, me hablaba de un familiar suyo que había caído en una infidelidad y que eso había llevado a una separación, a un divorcio, habían niños de por medio, y la persona me dice, bueno, de los errores se aprende, ojalá que aprenda de esta situación. Y uno dice, ¿cómo se puede consolar a alguien o puede de repente decir, bueno, de los errores se aprende? Quedaron niños en el medio, quedó una familia destruida, quedaron vidas con expectativas truncadas y lo justificamos diciendo o nos consolamos diciendo, bueno, de los errores se aprende, Dios quiera que pueda aprender de ese error. Mi hermana, mi hermano, no es de cristiano justificar errores y mucho menos tratar de justificar pecados. Y es muy dañino para la vida cristiana el tratar de justificar pecados. Miren, yo repaso la palabra de Dios y los invito a que repasen la palabra de Dios. Y no recuerdo en ningún lugar de la Biblia donde se apruebe que se justifique un pecado o que nosotros justifiquemos los pecados. No hay ningún lugar de la Biblia donde se justifique un pecado con una excusa, o por esto o por lo otro. Al revés, la Biblia nos enseña a no pecar y a no justificar humanamente los pecados. La Biblia nos enseña a evitar el pecado. Por eso tenemos versículos como, por ejemplo, 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga.
y nos advierte: el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque lo más importante es no caer. Entonces, el que está tranquilo porque parece que está todo bien, tenga cuidado, no caiga. En Hebreos 2:1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que caigamos despacito sin darnos cuenta y vayamos tomando velocidad después. Nunca tratemos de justificarnos, mejor es no equivocarse, mejor es no deslizarse, mejor es no ir cayendo, no ir enfriándose espiritualmente, no alejarse de Dios. Hoy quiero que a través de la experiencia del pueblo de Israel podamos ver algunas cosas que suceden y que nos alejan de Dios. Algunas cosas que suceden y que nos enfrían espiritualmente. Y nosotros podemos ver esto en el pueblo de Israel. Pero estas cosas que le pasó al pueblo de Israel muchas veces son también las cosas que nos pasan a nosotros sin darnos cuenta o sin querer. Y después sucede lo que dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y vamos a ver la experiencia que tuvo el pueblo de Israel y qué fue lo que vivió el pueblo de Israel. En Éxodo capítulo 32, desde el versículo 1, dice la palabra de Dios: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Dios le había dicho a Moisés que subiera al monte, que le iba a hablar y le iba a dar los mandamientos para el pueblo de Israel, pero Moisés demoraba en bajar del monte, de estar en la presencia de Dios. Versículo 2. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó con las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios. Y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué difícil es caer tan bajo. Caer en la idolatría a un pueblo que había visto tantas cosas de Dios. Y que Dios como primer cosa le había dicho: no te harás imagen, ni adorarás a otro Dios. Qué difícil que en tan poco tiempo, y después que ellos habían dicho: vamos a obedecer todo lo que nos dice Moisés y lo que nos dice Dios a través de Moisés, qué difícil es entender cómo se puede caer tan bajo. Queridos, este fue uno de los peores momentos de la historia del pueblo de Israel en la antigüedad. En diferentes partes de la Biblia se recuerda esto que hizo el pueblo de Israel. En Deuteronomio 9:16, en Nehemías 9:18, en 1 de Reyes 12:28, en 2 de Reyes 10:29, en Hechos 7:41. Varias veces esto quedó en la memoria del pueblo de Israel. Y Dios hizo que lo recordaran varias veces. Y Dios hizo que estuviera varias veces en la Biblia las referencias a esto, para que nos diéramos cuenta de la gravedad de lo que había sucedido con Israel en ese momento. Dios los había bendecido enormemente. Dios había bendecido a Israel enormemente. Los había sacado de la esclavitud. Habían visto enormes milagros de parte de Dios en todo lo que se le pudiera ocurrir. Desde tener agua en el desierto, desde caer pan del cielo, hasta ver abrirse el mar para que puedan pasar y ver cómo venía el ejército de los egipcios detrás y que se cerrara el mar y ver cómo se moría y desaparecía todo el ejército
egipcio, el ejército más poderoso de la tierra en aquel momento. El ver cada noche como una columna de fuego los iba iluminando y los iba guiando, y el tener cada mañana una nube que les cubriera el sol para que no se agotaran durante el día mientras caminaban en el desierto. Dios le había dado enormes bendiciones al pueblo de Israel. Sin embargo, el pueblo de Israel cayó en el peor pecado que se puede caer: la idolatría. El olvidarse de Dios y empezar a adorar a otro Dios. Y fíjense qué grave que fue este pecado, que Dios le dice literalmente a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Qué palabra, corrompido, ¿no? Es una palabra que el original se traduce como podrido, como depravado, como arruinado. El pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha depravado. El pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha podrido. El pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha arruinado. Queridos, esta es de las peores experiencias del pueblo de Israel. Ahora la pregunta que surge es: ¿cómo se puede caer tan brutalmente de estar con Dios, de ver las bendiciones de Dios, de gozar de la presencia de Dios, de prometerle a Dios vamos a obedecer todo? ¿Cómo se puede caer tan bajo tan rápidamente? ¿Qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? Mi hermana, mi hermano, yo quiero que veamos qué es lo que pasó con el pueblo de Israel, para que sea una advertencia para nuestra vida, para que no pase lo mismo con nosotros que hoy somos el pueblo de Dios, para que nosotros no caigamos en ninguna de las cosas que cayó el pueblo de Israel. Y la primera cosa que quiero que podamos entender de lo que le pasó al pueblo de Israel fue que ellos se alejaron de Dios, se enfriaron espiritualmente, porque ellos entendieron que la obra no era de Dios. Ellos entendieron que la obra era de Moisés. Ellos creyeron que la obra era del líder que los estaba guiando. Porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ellos creían que Moisés fue el que lo sacó de la tierra de Egipto, pero el que lo sacó de la tierra de Egipto fue Dios. Fue Dios. Mi hermana, mi hermano, cuando yo creo que la obra es del pastor, cuando yo creo que la obra es de los líderes de la iglesia, cuando yo creo que la obra es del maestro de escuela dominical o del que me enseña la palabra, le estoy sacando la honra a Dios. Cuando el pastor es más importante que la iglesia, se le saca valor a la obra de Dios. Cuando el pastor piensa que la obra es suya, o los líderes piensan que la obra es suya, o los maestros de escuela dominical, o los maestros que enseñan la palabra, piensan que la obra es suya, le están robando la gloria a Dios. Y cuando se roba la gloria a Dios, se cae. Cuando lo importante es lo que hago, cuando lo importante es lo que hacemos, nos olvidamos de que las cosas son de Dios y que la obra la hace Dios a través de nosotros. Y no somos nosotros los que hacemos la obra. Cuando remarcamos que hicimos esto, que hicimos lo otro, hermanos, no nos tenemos que gloriar nunca de lo que nosotros hacemos. Tenemos que gloriarnos que Dios hace la obra y que nos eligió de alguna manera a cada uno de nosotros para hacerlo. Nunca debemos de ensalzarnos los hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios nos advierte muchas veces. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 3, Pablo dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Mi hermana, mi hermano, nunca sigas al pastor de la iglesia, nunca sigas a los líderes de la iglesia, nunca sigas al que está adelante, que nunca sea tu ejemplo a seguir el que está adelante, porque la obra no es del que está adelante, la obra es del Señor. Y el que está adelante un día te va a defraudar. Y el que está adelante un día puede caer y un día se puede equivocar. Y si vos estás mirando al que está adelante, se te va a caer también
tu vida espiritual. No corramos riesgos, miremos siempre a Dios y nuestro ejemplo siempre es el Señor. Otra de los errores que cometieron fue no prestar atención a las advertencias, a lo que se les había enseñado, a lo que se les había dicho. En Éxodo 24, antes de que subiera por primera vez Moisés al monte, le habla al pueblo y en el versículo 13 dice: y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios, y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y he aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Vamos a subir al monte. Vamos a demorar un poco. No sabemos cuántos días. Pero ustedes esperen. No se desesperen. Esperen. Lo único que tenían que hacer era esperar. Lo único que tenían que hacer era tener un poco de paciencia. No tenían nada que inventar. No tenían nada distinto que hacer. ¿Qué estaban haciendo hasta ese momento? Bueno, hasta ese momento estaban disfrutando de la libertad. Hasta hace poco tiempo habían sido esclavos. Ahora estaban disfrutando la libertad. Ahora estaban disfrutando del pan gratis, el pan que cae del cielo. Ahora estaban aprendiendo y obedeciendo los mandamientos de Dios. Ahora estaban disfrutando de todos los milagros que habían visto. Y estaban esperando a Moisés. ¿Era tan difícil hacer eso? ¿Es tan difícil hacer eso? ¿Era tan difícil seguir haciendo lo que estaban haciendo mientras esperaban a Moisés? Dios mismo los estaba protegiendo. Dios mismo los estaba sustentando, protegiendo, sustentando. Dios mismo los estaba prosperando. No tenían más que obedecer los mandamientos para seguir prosperando. Queridos, a veces nosotros queremos un poquito más y queremos resolver las cosas a nuestra manera. Y a veces queremos resolver las cosas desobedeciendo a Dios y haciendo lo que sabemos que a Dios no le agrada. Y tratando de un poquitito de esquivar los mandamientos de Dios, porque me parece que esquivando este mandamiento de Dios voy a prosperar un poco más rápido o me va a ir un poco mejor. No tenían que hacer ninguna cosa, simplemente esperar a Moisés que iba a bajar del monte. A veces queremos hacer las cosas desobedeciendo a Dios. Queremos ayudar a Dios. Queremos ser protagonistas, más protagonistas que Dios. Ni era la idea de Dios ni la voluntad de Dios que hicieran un becerro para adorar. Al contrario, no se tenían que hacer ninguna imagen. No tenía que haber ninguna imagen de ningún Dios entre ellos. Pero a alguno se le ocurrió, a algún iluminado se le ocurrió: che, está demorando Moisés, ¿eh? ¿Cuánto demora? Ya van 40 días, no sé cuántos días irían ahí. ¿Cuánto tiempo pasó que se fue y no sabemos nada de él? Y lo comentó a otro, y se juntaron 3, 4, después fueron un poco más. Y vinieron y se lo dijeron a Aarón, y Aarón procedió. Pero no fueron a Dios, fueron a Aarón. E hicieron un becerro. ¿Saben por qué hicieron un becerro? Porque el becerro era uno de los dioses que existía en Egipto y en las naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel, y eran uno de los dioses que se adoraban. Era un dios que simbolizaba la fuerza y la fertilidad. Entonces, había algo que ellos sabían, que estaba en su mente, a lo cual podían adorar. Era un ídolo común entre los egipcios y las naciones que estaban alrededor de Israel. Hay que hacer tal o cual cosa que está de moda. El ídolo en aquella época, el ídolo de moda era el becerro. Bueno, sigamos el becerro, hagamos un becerro. Hay que hacer tal o cual cosa que está de moda en el mundo para que nosotros podamos evolucionar como iglesia, crecer como iglesia. Bueno, hagamos lo mismo que se hizo en tal lugar, en tal otro. Hagamos en nuestra vida algo que hacen cristianos en otras iglesias.
En nuestra iglesia no está muy bien visto, pero si lo hacen en otras iglesias no debe ser tan pecado. Y todas estas cosas van permeando nuestra vida cristiana. Tengamos cuidado, hermanos, con las cosas que aceptamos para nuestras vidas. No que lo hagan cristianos en otros lugares no quiere decir que esté bien. Que en otras iglesias digan, en otras iglesias permiten hacer tal cosa, no quiere decir que sea bueno. No quiere decir que sea la voluntad de Dios. No, porque en esta época hay que entender que no se puede vivir como se vivía hace 50, 60 años atrás. Y bueno, ya no está tan mal visto de repente que los jóvenes hagan esto, que los adultos hagan esto, que vivamos de tal manera. Queridos, la palabra de Dios es la misma, ayer, hoy y por los siglos, y los mandamientos de Dios no cambian. Que las modas del mundo cambien no quiere decir que los mandamientos de Dios tengan que cambiar. Tengamos cuidado con las cosas que nosotros permitimos en nuestra vida, porque otros cristianos en otros lugares la permiten y las hacen. Lo mismo con la iglesia. No, porque en tal iglesia se hace tal cosa, en tal otra se hace tal cosa. Y en el culto se permite hacer tal cosa. La visión y la misión de la iglesia es la misma desde hace 2000 años hasta nuestra época. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que predicar la palabra y hacer discípulos. No inventemos más cosas. No es necesario inventar más cosas. ¿Para qué hacernos un becerro? ¿Para qué hacer cosas que están de moda? Porque hagamos lo que el Señor nos mandó a hacer y hagámoslo como el Señor nos mandó a hacer. Honremos a Dios. Si hay algo que vamos a hacer y no está honrando a Dios, mejor no lo hagamos. Tanto en nuestra vida como en la vida de la iglesia. La tercera cosa que los alejó de Dios, que los enfrió espiritualmente, fue no saber esperar en Dios. No pudieron confiar en Dios. No pudieron poner su esperanza en Dios. Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. En la persona que confiábamos ya no está más. ¿En quién vamos a confiar ahora? A veces nos pasa también a los hijos de Dios que queremos confiar en algo, queremos tener algo tangible para confiar. Hay veces que en los momentos de desesperación parecería que nos ponemos en las manos de Dios, y si estamos pasando por un momento difícil, un momento de enfermedad, un momento complicado en nuestra vida, y oramos y ayunamos y nos ponemos en las manos de Dios y entregamos nuestra vida en las manos de Dios y confiamos en el Señor, pero a veces pasó ese momento y ya no estamos dispuestos a confiar solamente en el Señor, queremos tener algo más tangible en lo cual confiar. En un momento estamos dispuestos a depender de Dios. Y cuando estamos en la complicación más grande, dependemos de Dios. Pero cuando ya pasó la tormenta, queremos depender de cosas que sean más tangibles. Y ya no tanto depender de Dios. Y ya no seguimos poniendo nuestra fe totalmente en Dios. Ya queremos confiar en algo que podamos ver. A Dios no lo podemos ver. En algo que podamos tocar, a Dios no lo podemos tocar. El Señor me ayudó a salir de la situación, me sostuvo con poder, pero ahora quiero confiar en algo más tangible. A Dios no lo veían porque Dios es invisible. Bueno, hagamos un becerro que lo podemos ver. ¿Nosotros en qué ponemos nuestra confianza? ¿Estamos dispuestos a depender siempre de Dios? ¿Estamos dispuestos a depender de Dios como estábamos dispuestos en un momento de prueba, en un momento de necesidad, en un momento de dificultad? Ahora que todo va bien, ¿estoy dispuesto a seguir dependiendo de Dios? A veces pasa que queremos confiar en proyectos personales por encima de lo que confiamos en Dios. A veces confiamos en una cuenta bancaria por encima de lo que confiamos en Dios. A veces ponemos otras cosas. Miren, yo no digo que esté mal
tener una cuenta bancaria. Dios quiera que podamos tener la cuenta bancaria más gruesa que podamos tener los mayores proyectos personales que tengamos, que nos preparemos para las mayores cosas que nos podamos preparar y que prosperemos económicamente en todo. Pero cuando nuestra confianza está basada en eso, por encima de la confianza en Dios, estamos en un problema. Gracias a Dios por los proyectos personales, pero la confianza primariamente tiene que estar puesta en nuestro Dios. Y tengamos cuidado cuando nuestra confianza no está puesta en Dios. Tengamos cuidado cuando tenemos que tener algo que tocar para estar tranquilos, para estar seguros, para sentirnos seguros. Dejaron de confiar en Dios porque ya no vieron más a Moisés, que era al que veían siempre. Tengamos cuidado cuando dejamos de confiar en Dios porque no estamos viendo algo. La cuarta cosa que los alejó de Dios, que los enfrió espiritualmente, fue el pensar que una ofrenda o un sacrificio sustituye a la obediencia a Dios. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. ¿Qué eran esos zarcillos de oro, esas caravanas que tenían los judíos? Esos eran alhajas que usaban, que seguramente se las habían dado los egipcios cuando estaban saliendo de Egipto, y ellos las usaban, y era una forma de adorno, como se usa hoy. Como a las niñas pequeñas le ponemos caravanas de adorno. Bueno, ahora las niñas ahora también los usan los hombres. Ahora se usa todo este tipo de cosas. Después las mujeres cuando son más grandes se ponen aros, que les quedan muy bien, les quedan muy bonitos, que las embellece. Algunos usan piercing en nuestra época, ¿no? Esas cosas que se ponen en la oreja, se la ponen en la nariz, en la lengua. ¿Qué les parecen los piercing? ¿Qué les parece? A mí me parece que son incómodos. Pero no tanto para el que los usa, sino para el que los ve. Me parece que son más incómodos para el que los ve que para el que los usa, ¿no? Pero volviendo al pueblo de Israel, ellos ofrendaron su oro. Nadie se opuso, nadie le dijo a Aarón: no, yo no voy a ofrendar los zarcillos que están en la oreja de mis hijos. No estoy dispuesto a sacárselo. Todos dice que ofrendaron, o por lo menos a todos los que se les pidió, ofrendaron los zarcillos. Porque ellos pensaban que con esa ofrenda iban a encontrar a Dios. Y mi hermana, mi hermano, no se le puede ofrendar nada a Dios si hay pecado en nuestra vida. Ninguna ofrenda a Dios tiene valor si hay pecado en nuestra vida. Ninguna cosa con la que querramos honrar a Dios va a ser efectiva si hay pecado en nuestra vida. Nada es agradable a Dios si estamos viviendo en desobediencia. Y Dios lo dijo claramente en Isaías capítulo 1, versículo 11, fíjense lo duro que es Dios en cuanto a esto. Isaías 1:11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Fíjense lo que dice: hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Le parece escandaloso esto que dijo Dios? Lea todo el capítulo 1 y se va a escandalizar más todavía. Pero Dios le estaba reclamando en este capítulo obediencia a su pueblo. Y le dice: hastiado estoy. Me molesta la ofrenda cuando no hay obediencia. Hastiado estoy. Me molesta, lo dije de una manera suave, ¿no? Cada uno lo podrá traducir a su idioma. Cuando hay pecado en nuestra vida, lo mejor es no ofrendar ni hacer ningún sacrificio a Dios. Si hay pecado, lo mejor es no ofrendar ni hacer ningún sacrificio a Dios. Porque eso, dice, hastiado estoy, me fastidia. En otras palabras, dice el Señor. Para ser un poco más fuerte, porque fui demasiado suave. Me repugna cuando hacen holocaustos si están en pecado. Mi hermana, mi hermano, Dios nunca se va a agradar
de nuestra ofrenda, nunca se va a agradar de nuestro sacrificio cuando hay pecado en nuestra vida. Y si hay pecado, mejor no ofrendes. Ya sé que Maxi se va a enojar, va a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con las arcas de la iglesia? Algunos van a dejar de ofrendar. Dios quiera que ninguno deje de ofrendar porque no haya pecado en nuestra vida. Pero Dios quiera que podamos entender esto. Para utilizar una palabra que utilizamos en las canciones, que podamos ser radicales en esto. Que podamos ser radicales en sacar todos los pecados que sean pecados continuos. Hay pecados que siempre van a haber, que son pecados que se dan de repente sin darnos cuenta a veces. Pero cuando hay pecados que son continuos en nuestra vida, esos son los pecados que hay que sacar. Esos son los pecados con los que no podés honrar a Dios. Mirá lo que dijo Jesús, Mateo capítulo 4, versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. No te la lleves a tu casa. Deja la ofrenda delante del altar. Y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Se entiende? Espero que nadie al terminar el culto vaya a reclamar lo que puso en la ofrenda. Me alarmaría. Pero el Señor dice, si te acordás que tenés un problema con tu hermano, o si te acordás que tu hermano tiene un problema contigo, dice, deja tu ofrenda en el altar y andá y reconciliate con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, ¿por qué dice, deja tu ofrenda en el altar? Y no dice, retira tu ofrenda, anda a solucionar el tema y después volvé con tu ofrenda. Dice, deja tu ofrenda en el altar. Porque cuando vos dejás la ofrenda en el altar y tenés que ir a reconciliarte con tu hermano, lo vas a tener que hacer ahora. Pues si vos te llevas tu ofrenda para después reconciliarte con tu hermano y después vas a volver con tu ofrenda, capaz que te tomás tu tiempo. Capaz que esperás un poco. Entonces dice, hacelo rápido. Soluciona el pecado que hay en tu vida. Acá era un pecado con tu hermano. Puede ser cualquier otro pecado. Solucionar rápido el pecado que está en tu vida. Porque si dejás pasar tiempo, capaz que después ese fuego de solucionar este tema de pecado se termina y se te van las ganas de sacar ese pecado de tu vida. Queridos, no se busca a Dios con ofrendas si hay desobediencia en mi vida, si hay pecados continuos en mi vida. No se puede honrar a Dios con ofrendas, con sacrificios en mi vida, si no hay santidad en mi vida. Y para que haya santidad no pueden haber pecados continuos, no pueden haber pecados que duren meses, años en mi vida. Vamos a avanzar un poquito más. La quinta cosa por la cual se alejaron de Dios y se enfriaron espiritualmente es algo que dice directamente Dios en el versículo 9, Éxodo 32, 9. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. El motivo principal por el cual el pueblo de Dios cayó en el peor pecado de su historia, es lo que dice este versículo 9. Es que era un pueblo de dura cerviz. Era un pueblo, era gente de dura cerviz. La cerviz es esta parte de acá, de la nuca, que quiere decir que era un pueblo de dura cerviz. Los animales domesticados se les ponen las riendas y se los dirige llevando la cabeza hacia el lado donde queremos que vaya. ¿Se entiende? Entonces, para que el animal dé vuelta para aquel lado, tenía que torcer su cerviz para aquel lado. Para el otro lado, tenía que torcer su cerviz para el otro lado. Para frenar, para avanzar. Ahora, cuando el animal era un animal obstinado, un animal que era terco,
había que tironearlo. Y había que tironear con la cerviz de ese animal para que fuera para el lado que querían que fuera. Y se decía que de ese animal, que había que tironearlo, que había que hacer más fuerza, era un animal de duras cerviz. Tenía el cuello duro, era obstinado, no aceptaba las indicaciones que se le daba cuando se lo tironeaba para un lado o para el otro. Cuando Dios dice que su pueblo es un pueblo de dura cerviz, está diciendo que es un pueblo obstinado, es un pueblo terco, es un pueblo testarudo, es un pueblo desobediente, es un pueblo que no aceptaba los mandamientos de Dios pacíficamente. Y yo me pregunto, ¿existen cristianos así hoy por hoy? ¿Hay hijos de Dios que sean obstinados, tercos, que les cueste aceptar los mandamientos de Dios pacíficamente? ¿Hay cristianos así? ¿Existen cristianos a los que les cueste aceptar lo que Dios quiere para su vida? Yo conozco a alguno que le cuesta aceptar lo que Dios quiere para su vida. Conozco a alguno que le cuesta ser de cerviz blanda. No acuso a nadie, me estoy acusando a mí mismo. Y me miro a mí mismo y me doy cuenta que muchas veces fui de cerviz dura delante de Dios, muchas veces me costó aceptar algunas cosas que Dios les enviaba en mi vida. Muchas veces me costó aceptar algunas circunstancias que Dios quería que sucedieran. Y me di cuenta que a veces nos pasa, ¿no? Que nos cuesta aceptar lo que Dios permite. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué querés hacer, Dios, con esto? ¿Por qué a mí? Somos de dura cerviz cuando nos cuesta obedecer la voluntad de Dios. Y Dios nos muestra algo que tenemos que hacer y nos cuesta obedecer la voluntad de Dios. Somos de dura cerviz cuando Dios me muestra que debo hacer algo y lo postergo para mañana. Y Dios te muestra lo que tenés que hacer y hoy no lo voy a hacer, lo voy a hacer mañana. Y mañana no lo hago y lo dejo para pasado. Y Dios te muestra que tal cosa la tenés que dejar de hacer y hoy voy a seguir un poco más, capaz que mañana. Somos de dura cerviz cuando Dios nos muestra lo que está bien, lo que no está bien, pero a mí me parece que está bien. Entonces es más importante mi opinión que la opinión de Dios. ¿Te pasa lo mismo o te pasó lo mismo en alguna oportunidad? ¿Discutiste alguna vez con Dios o le quisiste plantear tu punto de vista que es mucho más importante que el de Él? Queridos, lo peor que nos puede pasar como hijos de Dios es ser cristianos de dura cerviz, ser cristianos obstinados. Mirá, cuando somos cristianos de dura cerviz, nos es difícil disfrutar la paz que Dios nos da, nos es difícil disfrutar las bendiciones que Dios nos da. Y cuando somos de dura cerviz, le ponemos límite al gozo que Dios nos quiere dar. Y ya vivimos vidas amargadas. O pasamos la mayor parte de nuestra vida tristes o preocupados por esto o por lo otro. ¿Somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Pero le ponemos límite al gozo. Y parecería como que nada nos trae alegría. ¿Por qué? Porque estamos oponiéndonos a lo que Dios nos muestra, a lo que Dios nos quiere decir. Queridos, la dura cerviz está muy relacionada con mi orgullo. Cuanto más dejo crecer mi orgullo, más duro voy a tener el cuello. Y más me va a costar ir para donde el Señor me quiere mostrar. Y cuando aplaco mi orgullo, cuando reconozco mis pecados, cuando reconozco mi debilidad, cuando reconozco que estuve mal, cuando pongo a los demás por encima y yo ya no estoy tan arriba, cuando pongo a Dios por encima de todas las cosas, bueno, el cuello se empieza a ablandar y ya empezamos a dejar de ser de dura cerviz. ¿Cómo andamos de la cerviz?
¿Cómo andás de la cerviz? Saben que cuando estamos con el cuello duro hay cosas que nos cuestan hacer. Una de las cosas que nos cuesta hacer es inclinarnos para adorar a Dios. Cuando estás con el cuello duro, nos cuesta someternos a la voluntad de Dios. Cuando estás con el cuello duro, te cuesta pedir perdón por los pecados. Cuando estás con el cuello duro, te cuesta pedirle perdón a los demás. Cuando estás con el cuello duro, te cuesta alabar a Dios, porque a Dios se lo alaba por su grandeza. Y cuanto más entendemos nuestra pequeñez comparado con la grandeza de Dios, más vamos a tener que alabar a Dios. Y con el cuello duro no se puede hacer, porque para entender mi pequeñez tengo que bajar la cabeza y decir, sí, Señor, es como vos decís y no como digo yo. La dura cerviz se relaciona con algunos pecados en la Biblia. En Deuteronomio 31 dice, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy, sois rebeldes a Jehová. ¿Cuánto más después que yo haya muerto? Esto lo dijo Moisés, se lo dijo al pueblo de Israel. Y acá relaciona la dura cerviz con la rebeldía en contra de Dios, con la desobediencia a Dios. En 2 Crónicas 38 se lo relaciona con otro pecado. Dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Acá la dura cerviz se la relaciona con la falta de sometimiento a la voluntad de Dios, no respetar los principios y los mandamientos dados por Dios. En el Salmo 75, en el versículo 5 dice, no hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida. Y acá Dios relaciona la dura cerviz con el orgullo delante de Él. Dios quiere que aprendamos a vivir con humildad delante de Dios, en primer lugar. A vivir con humildad delante de Dios, en primer lugar. Que esa humildad nos lleve a ser dóciles en las manos de Dios. ¿Qué le pasó entonces al pueblo de Israel para alejarse de Dios? ¿Qué les pasó para caer tan bajo, tan rápidamente? Creer que la obra es de los líderes de la iglesia y no de Dios. Creer que el que hizo las cosas fueron los líderes de la iglesia. No prestar atención a lo que nos advierten. Voy a demorar, voy a estar en el monte, le dijo Moisés. No prestaron atención. No saber esperar en Dios. ¿En qué está puesta nuestra confianza hoy? ¿En qué está puesta nuestra confianza? Creer que una ofrenda o un sacrificio sustituye la obediencia a Dios. Si hay pecado, no hay ofrenda, no hay sacrificio. Nada le va a agradar a Dios. Ser un hijo de Dios, pero ser de dura cerviz. Queridos, los hijos de Dios tenemos un destino de vida abundante. Dios quiere que en tu vida y en tu corazón corran ríos de agua viva. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Eso es lo que Dios quiere para mi vida. Ríos de agua viva. Dios quiere para nuestra vida, vida abundante. La vida normal del cristiano es vida de victoria tras victoria. Así tiene que ser la vida del cristiano. Victoria tras victoria. No puede ser una vida de derrota. No puede ser una vida de estar de cabeza gacha. No puede ser una vida con falta de gozo. No puede ser una vida con falta de paz. La vida del cristiano debe ser siempre una vida de victoria en victoria. Pero ¿cómo una vida de victoria en victoria? Y cuando hay problemas, cuando hay pruebas, también tiene que ser una vida de victoria. En las pruebas también podemos ver el poder de Dios y podemos salir adelante y vivir en victoria. Y cuando tenemos tentaciones, también tenemos que tener una vida de victoria. Ante las tentaciones también tenemos que ser victoriosos. Y en los momentos difíciles, porque a todos nos toca vivir momentos difíciles, también tenemos que tener una vida de victoria en Cristo.
Y cuando está todo bien y alcanzamos las metas que nos planteamos y las cosas van sobre ruedas, también tiene que ser una vida de victoria en Cristo. Mi hermana, mi hermano, siempre la vida del cristiano, vivas la circunstancia que vivas, tiene que ser una vida de victoria. Porque la victoria final siempre es tuya, porque te la dio Dios. Y la victoria más grande que tenés es la vida eterna que Dios te regaló. Que el Señor nos bendiga, que podamos vivir de victoria en victoria, que podamos sacar de nuestra vida todos estos errores que cometió el pueblo de Israel, que no se nombren en nuestra vida, sobre todo el último, el de la dura cerviz. Que no haya en nuestra vida nada de lo que hizo el pueblo de Israel y que podamos vivir siempre en esa victoria que Dios quiere para nuestra vida. Que siempre corran los ríos de agua viva en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga.